Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Tangente. Antes de presentar a mis... no son invitados, son parte de la casa, parte del equipo. Les quería recordar dos cosas. La primera, como siempre, es, si no lo han hecho ya, denle al botón de suscribirse. Y si puede ser el de notificaciones en nuestro canal de YouTube, en nuestras plataformas de podcast y en nuestras redes sociales como Tangente GT. Y también recordarles que San Miguel está ofreciendo un taller de melamina. De armado de muebles. De armado de muebles de melamina, que lo dije mal el otro día, pero... Hoy también. Melamina. Dije. Hoy también. Lo he dicho mal. Pues que es un taller de melamina, de armado de muebles. De armado de muebles de melamina, tiene toda la razón el ingeniero. Van a tener... Nuestros oyentes van a tener 50% de descuento, siempre y cuando lo vayan a pedir a las tiendas físicas, a la de la zona 9, o llamen al 2268-0808. O escriban por WhatsApp. Nos dijeron también que dijéramos 0808. Sí, al teléfono pueden escribir también. A este mismo teléfono pueden escribir por WhatsApp y van a encontrar la misma oferta. Ya saben, mencionar San Miguel, que lo vieron. Y esto de los muebles de melamina. Y mencionar que lo vieron en Tangente. ¿Qué diferencia un mueble de melamina de otro mueble? La melamina es un aglomerado, pero por la forma como está constituida, la forma como el aglutinante que se usa, la presión con la que es armada la plancha, tiene mayor durabilidad que otros aglomerados. Entonces es un aglomerado de mejor calidad y es utilizado para varios muebles. O sea, es para una mueblería utilitaria, una mueblería comercial, y tiene su forma de armarse precisamente porque no es una madera sólida, sino que es un aglomerado. Entonces sí es bueno a los que quieren incursionar en eso, pues como hobby, o que se dedican a la carpintería, pues que vayan a aprender a hacer muebles de melamina con los expertos. Talleres en San Miguel. Bueno, además del ingeniero, ¿verdad? Javier Soria, también tenemos a Goyo Saavedra con nosotros. ¿Qué tal? Un gusto estar por aquí con ustedes. Yo sí me dejo presentar. Javier se saltó ahí, ¿no? Sí, ¿no? El solito, como... Es que dijo... Es que lo había dicho yo el anuncio. Yo quería hacerlo. Es que yo quería hacerlo. ¿Querías hacerlo tú? No, pero ya estuvo. La próxima vez. Igual nos encanta San Miguel. Igual lo hice el viernes y lo hice. Hay un dicho en España que es un poco burdo, pero creo que es muy ilustrativo. Y dice algo así como: éramos pocos y parió la abuela. Digamos, así es como se dice. Éramos pocos y parió la abuela. ¿Qué pasó? Pues no sé cómo la abuela parió, pero parió. Y yo siento que eso es lo que acaba de pasar con el tema. ¿Éramos pocos o éramos muchos? ¿Cómo es? Éramos pocos, digamos, y parió la abuela. Pero claro, sí, se dice como con ironía porque significa somos ya muchos, ¿verdad? O sea, no, vaya que no éramos pocos, ¿verdad? Y pare la abuela, y dice tú, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué pasó? ¿En qué momento la abuela se quedó embarazada y parió encima? Y aquí tenemos un niño que no nos esperábamos. El niño que no nos esperábamos nos lo acaba de dar la Corte de Constitucionalidad en medio de un escenario increíblemente inestable, complejo, donde se estaban negociando al mismo tiempo en el Congreso, especialmente en el Congreso, porque yo creo que estas semanas todo va a estar concentrado en el Congreso. Y se estaba negociando el presupuesto, por supuesto, la junta directiva. Se estaban negociando los antejuicios, el del vicepresidente que ya está, el del los del TSE, que adivinamos que van a estar en algún momento, pero sí se han tardado en mandarlos. Y ahora, de repente, la Corte de Constitucionalidad, de la nada, sin que se estuviese hablando en los ámbitos políticos, según fuentes que hemos consultado, sin que hubiese demasiada noción en el Congreso de que esto iba a pasar, le ordena, que es algo que tendría que haber hecho hace ya bastantes años, ¿verdad? Pero le ordena justo al final al Congreso que elija Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones, de entre los, obviamente, la postuladora, entre la lista que ya existe. No es un nuevo proceso, sino que es la lista que ya existe, que llevamos 4 años con eso parqueado. Entonces, justo ahora se estaba renovando, ¿no?, por un año más, ya para que hiciesen la década estos jueces, y ahora llega la CC y se acuerda y dice, démosle. Entonces, yo creo que hay que separar. Claro, esto es un bombazo como pocos, creo yo, en esta crisis. A lo mejor los que no están muy metidos digamos, en las minucias del golpe de Estado y la transición y todo lo que estamos viviendo, no lo van a sentir tanto así, porque hay cosas mucho más espectaculares, pero esto le mete un nivel de complejidad a todo lo que estábamos viviendo
muy superior. Sobre todo porque no sabemos quién embarazó a la abuela en este caso, no Claro, tenemos la ¿quién fue? certeza. Otros movimientos que han habido durante esta Siempre crisis es un problema quién es embarazó muy, a la abuela. es como simple, es como fácil saber cuáles son las implicaciones y quién está moviendo el asunto. En este caso ha costado un poco más. Hay algunas fuentes que tenemos que te pueden decir que Pero es tampoco movimiento lo tenemos dentro de tan la claro. CC, pero no, sí, son fuentes, ¿verdad? O sea, en este negocio asimétrico de información en el cual algunos estamos. Pero creo que vale la pena, y tal vez aquí a tres voces, pero le paso el balón a Goyo, ver de dónde venimos con esta crisis. Creo que es importante, y solo hago un antecedente, y es, Guatemala tiene un problema de origen, y es que en cómo está constituido el poder, no hay pesos y contrapesos bien establecidos, por lo menos en la parte electoral. O sea, ¿a qué me voy con eso? Y es que escogemos al mismo tiempo a todas las autoridades por las nefastas reformas de los 90, del 93. O sea, eso que había antes, en el cual, si bien tenemos un parlamento constituido únicamente por una cámara, antes habían una especie de elecciones de medio término, en la cual se elegía a la mitad de los alcaldes y a la mitad del Congreso, en periodo de 5 años. Se recorta a 4 años y se eligen todos al mismo tiempo. Eso es un problema, pero si lo sumamos a la forma de las elecciones indirectas, esas elecciones de segundo piso que tenemos para las cortes, y que además mantienen ese plazo de 5 años, llega a algunos momentos en los cuales en un año se escoge absolutamente todo, o en un periodo se escogen absolutamente todos los poderes. Entonces, venimos un poco arrastrando ese problema de los 90 que se sumó, que por ese ciclo de 5 y 4 años terminamos en la coincidencia que en el año 2019 unas cortes unas elección de comisiones de postulación para elegir altas cortes más politizadas que nunca, y además bajo la sospecha de que ya conocíamos el caso Comisiones Paralelas 1. Más o menos ahí empieza el problema. No sé si hay algún antecedente antes, güey. Bueno, yo creo que si vamos a entrar a un tema de análisis, lo que podríamos decir es que justo el sistema que entra en crisis en 2015 y se profundiza en el regresón de 2017 a la fecha, sí es el sistema creado a partir de las reformas del 94 o que entraron en vigencia en el 94. Pero tratando de posicionarnos en el tema específico de la selección actual, sí había un antecedente del caso de comisiones de postulación 2014, un caso investigado por la anterior administración del Ministerio Público en apoyo a una de las investigaciones que partieron de CICIG, y la investigación actual del proceso 2019 llevó al Ministerio Público a presentar y promover un amparo ya en el año 2020. O sea, el Ministerio Público. En el Ministerio Público de Consuelo Porras. Pero con la FESI de Sandoval. Sí. Pero quien presenta el amparo no es la fiscal general. Exacto. No es la FESI. No es la FESI. Y eso es muy importante porque es la Fiscalía de Asuntos Constitucionales a la que se le encarga desde el MP presentar este amparo. La decisión es exclusivamente de la fiscal general. ¿Verdad? Sí. Había un proceso anterior que había retardado la selección de magistrados en 2019, que había sido un amparo presentado por sociedad civil alrededor de las tablas de graduación, sí, y claro, que llevó a repetir el proceso de elaboración de la nómina. Pero lo que interrumpió finalmente fue la sentencia del 6 de mayo de 2020, que por la anterior magistratura de la Corte de Constitucionalidad estableció un mecanismo personal y directo de los magistrados, en donde tenían que manifestarse individualmente por cada uno de los postulantes que fueran a votar, generando un sistema de algunos cotejos que definitivamente a los magistrados no les gustó. Era una visión adaptada de cómo tratar de interrumpir las negociaciones en bloque que algunos facilitadores políticos pudieran estar llevando a cabo, interpretando el caso de comisiones paralelas de aquel entonces. Creo que es importante eso que estás diciendo para recordar lo que fue bastante público, esas investigaciones de cómo es que funcionan esas comisiones de postulación, y vale la pena que lo platiquemos. Que por cierto, solo para los propagandistas que hablan de que los casos son inventados y demás, este es un caso donde incluso el mismo Valdizón acabó dando declaraciones de cómo había funcionado. Y es un caso bien conocido y bien sustentado. Luego, lo que pasa en los tribunales ya sabemos que es otra cosa. Pero vamos, que había mano ¿Cómo peluda. describirías cómo funciona el sistema de comisiones de postulación a letra muerta y cómo funciona de facto? Yo lo que les, digamos, por lo menos
¿cómo lo entiendo yo políticamente? ¿No? Me gustaría saber la opinión de ustedes dos. Es que estamos hablando de mucha información, mucha gente. En salas de apelaciones son muchos actores. Son muchos actores los que entran a postularse, digamos, los que quieren formar parte de estas salas de apelaciones o de la Corte Suprema de Justicia, y son muchos los que deciden, porque al final son 160 personas. Entonces tienes 100 personas aquí, 160 por allá, y es demasiada información para ir. 900 postulantes. Y 900 postulantes. Entonces al final acaba siendo demasiada información para ser lidiada uno a uno. Y eso favorece mucho la aparición de estos brokers, de estos intermediarios, que son capaces de entender, por un lado, el sistema de justicia, que tienen conexiones políticas en el Congreso y que tienen toda una operación para incidir en quién se puede presentar y quién no. Incluso si lo vemos desde la perspectiva del rey del tenis, por ejemplo, ¿se acuerdan de este fantástico personaje? Él incluso apoyaba a ciertos postulantes para que cumpliesen los requerimientos para poder entrar en esas listas, y luego operaba que esas personas pudiesen tener un lugar preeminente, etcétera, etcétera. Entonces, lo que pasa en un sistema tal y como está montado ese sistema, de tantísima información, que yo sinceramente no entiendo cómo un país tiene un sistema donde los congresistas eligen salas de apelaciones. Es que es ridículo. En vez de ser gente de la carrera, que sería... En vez de ser meritocrático, digamos, y que sean jueces de carrera los que lo integren, o que haya alguna otra clase de sistema. Bueno, los tribunales de distrito, de Court of Appeals, digamos, en Estados Unidos. Unidos. Es un sistema descentralizado. Pero porque es un sistema descentralizado. ¿Cómo es descentralizado? O sea, hay distritos, hay 11 distritos o 12 distritos, y los nomina el Ejecutivo, los confirma el Senado. Los confirma el Senado, pero ahí lo que tienes por lo menos es control de poderes, y también otra clase de requerimientos también, y otra clase de seguridad, siento yo, de laboral. Pero bueno, a mí me parece que concretamente las salas de apelaciones en el Congreso, una negociación parlamentaria, porque la negociación es fundamentalmente parlamentaria, es de una enorme complejidad. Aquí estás hablando de quién lo designa y quién lo aprueba. Pero ya viene bastante Ahí estás cerrada. hablando de 300 por aquí, 160 por aquí, 900 por allá. Medio de todo eso, tienes todos estos intermediarios, además en un sistema profundamente corrupto como el nuestro, y acaban siendo muy importantes esta clase de intermediarios. Y lo que hizo el caso Comisiones Paralelas 1 fue identificar a estas personas, ¿verdad? En un caso de cómo lo operaban y qué intercambios corruptos había detrás, y lo que hace la Comisiones 2020 es ponerle el dedo a Gustavo Alejos, ¿verdad? Que tenía ahí una operación donde se hablaba con el que estaba en la comisión, se hablaba con el candidato y se hablaba con el político para triangular esas decisiones. Y conteo de votos y en provisión de candidatos. Sí. Pero tal vez a mí lo que me habría gustado, y creo que vale la pena hablarlo, porque más allá de la coyuntura hay que saber en qué momento se jodió el Perú, es recordar. Por eso me retrotraía a los 90s, y creo que me faltó elaborar esa parte, que parte de las reformas es cómo se escogía al Poder Judicial a través, o por lo menos, digamos, algunos nombramientos específicos. También no solo es el Poder Judicial, sino también el MP, ¿verdad? Que es aparte. Es parte del sistema de justicia, pero no es del organismo judicial. Y en ese momento es que se escoge meter a la academia, bajo la premisa de que lo que... Yo creo que es importante decirlo en esto para se generalizó. Es que yo pienso que las reformas del 93 y aprobadas en el 94 tienen como preámbulo los garantes sociales que fueron parte del retorno a la democracia o del rechazar el autogolpe de Serrano. Y tuvo que ver con que Beltranena, sí. la magistrada Beltranena, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, golosa y gustosamente accedió al autogolpe de Serrano. Y entonces en ese momento hay una sobrereacción a los actores del Congreso. Entonces se les elimina. Las las comisiones de postulación existían. Lo que pasa es que no todos elegían por comisiones, sino había un porcentaje Pero eso que estoy fue tratando cambiado. de venir de dónde viene políticamente. El modelo se generalizó porque justo lo que se entendía es que la academia estaba impoluta y era una ventaja tener a un sector no politizado partidistamente. Y lo que ha ocurrido es un fenómeno que en realidad, si se hubiera analizado y se hubiera discutido a nivel de ciencias sociales, porque hay investigaciones de los 70, 80 que implican esto, es que en realidad lo que haces es politizar a estos sectores. Pero ¿por qué voy a ir a eso? Porque estamos otra vez ante una crisis constitucional incluso más grande que la del Serranazo. Entonces, en este momento también es un momento de reflexionar de qué se ha hecho en esos momentos y se ha perdido la brújula. Entonces, el tema de comisiones de postulación hace rato que viene tronando, porque
eso que estabas describiendo de la politización de la academia y además el surgimiento de algunas universidades que le llaman aquí de cartón, ¿verdad? Que tienen unas facultades bastante sospechosas, sin haber graduado cohortes, es la expresión de gente que dijo, bueno, ¿cuál es el punto débil o por dónde le puedo entrar a hackear este sistema que han tratado de hacerle este muro de fuego, este cortafuegos a través de la academia? ¿Cómo puedo entrar? Y ahí es donde surgen personajes como el rey del tenis, o sea, Roberto López, es un abogado, fue esposo de Suri Ríos, entra con el FRG en esa época. Es más operador que abogado, ¿verdad? Sí, y entonces se convierte realmente, su fuente de poder era armar estas redes de abogados, y ahí también hay que entender lo que otros que imaginan cómo funciona esto son los de la Facultad de Derecho de la San Carlos, que le meten a graduar abogados en Cuchumbo, y lo que tienes es una presa de gente que se pueden convertir en tu ejército para poder controlar el Poder Judicial y lucrar a partir de eso los fallos. O sea, digamos, eso es importante saberlo. Fue muy claro que de eso se sabía en el caso Comisiones Paralelas 2000, ¿cuál fue? 14, ¿verdad? El famoso acuerdo de Valdizón con Roxana Valdetti, y ya en eso se desnuda cómo funciona el sistema. Y a pesar de que se desnuda, todavía hay una apuesta de volver a repetirlo, y se repite efectivamente, porque no hay cambios estructurales en la normativa. Y porque políticamente ya había... Con algunos actores renovados. FIFIC ya estaba... Roberto López ya tenía un poder más o menos en entredicho, su red se descompone, se convierte en 3 redes. Pero lo que pasa es que yo comprendo, digamos, el análisis profundo, pero hay que entender que muchas de las soluciones de los actores que no tienen un poder consolidado, que hoy los podríamos identificar en la sociedad civil, en los movimientos, digamos, que están pro democracia, viendo con mucha sospecha cada una de las movidas judicializadoras del Ministerio Público, es que la inercia es dividir el poder, es fragmentarlo, y eso no ocurre, eso no va a pasar. Si no construís pesos importantes, no tenés la posibilidad de tener otros poderes. Y aquí la iniciativa de sospecha tiene que ver, por uno, al poder mayoritario democrático, ¿verdad? Es decir, que se conforme una enorme mayoría por quienes tal vez no han sido beneficiados históricamente del poder, y por otro lado, de esos no beneficiados del poder, de tratar de fragmentarlo, de tratar de dividirlo. Es una discusión, creo yo, que es válida y vigente para cualquier momento constitucional o cualquier momento crítico que tenga un ancla en lo constitucional. Pero sinceramente, si hoy tuviéramos un balance mayoritario de tratar de equilibrar poderes, tal vez las cosas no serían tan favorables a quienes quieren democracia como quienes lo estamos pensando. De acuerdo. Entonces, el cálculo alrededor de los valores y el espíritu de las instituciones siempre va a estar presente. Y por eso es que las reformas a medias no pueden ser actualizadas si no es porque te generan efectos no deseados en el largo plazo. El caso es, digamos, en 2020, que ya se habían atrasado por estos amparos que concedía la CC de Gloria Porras, se entra dentro de una discusión de, mira, con esta clase de información que tenemos, lo que nos estamos dando cuenta es que aquí hay una mafia que va a poner una lista y que va a ser la que va a pasar al Congreso, y que de allí se va a elegir a una banda de mafiosos que va a estar peor. Y entonces se pone un amparo para detenerlo y se intenta generar en ese amparo un sistema de votación de parte de los diputados para que se tengan que mojar y que justifiquen por qué están eligiendo a quien están eligiendo. O sea, la Corte de Constitucionalidad de Gloria Porras, decimos de la de Gloria Porras porque ella era la operadora más fuerte. Y la cara visible de esa Corte, ¿verdad? Lo que hace en ese momento es trasladarle un costo de voto más alto al diputado que había tenido en las anteriores elecciones de Corte. Exacto. Entonces, como dada esta información, ¿sabes qué? Vas a explicarlo Votar mejor. por un mafioso es darte mucho color. Pues, y ahí va a quedar grabado y demás. Esa era como la intención El de todo problema de esto. la innovación alrededor de esos fallos, y que también es cuestionado por amplios sectores de la población jurídica, es cómo lo haces efectivo cuando no se cumple. Y eso es lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo haces valer tu resolución? ¿Le pudieras haber en cualquier momento puesto la soga al cuello a los diputados de certificarles lo conducente si no cumplían con el fallo? Y tal vez eso nos va mostrando por qué hasta ahora, ¿verdad? En la conferencia de prensa, los magistrados de la CC no respondieron directamente por qué hasta ahora, pero sencillamente sí hay una preocupación permanente de dejar que ese rompimiento a la institucionalidad, al Estado de Derecho,
se perpetúe. Lleva 4 años, es cierto. Queremos que termine los 5 años, queremos que nuevamente se vuelva a generar un problema de no tener una Corte Suprema de Justicia de 13 magistrados electos que van a integrar una comisión de postulación para seleccionar salas de apelaciones. Lo tuvimos en el periodo anterior porque no se nombró a todos los magistrados en reemplazo a quienes habían renunciado y lo estamos todavía alargando. Y viene un proceso distinto. Entonces, de ahí podemos analizar la parte, digamos, de tiempo político. Pero hablemos de la parte política más adelante, pero ahora hablemos de la parte legal. Porque tengo un buen amigo que hoy me estaba explicando que él ve todo el sentido de esta resolución, jurídicamente hablando. ¿No? Dice, la verdad es que si había una pena... Excepto una parte. Excepto una parte que la vamos a hablar también. Sí, pero había un miedo de que al integrar las nuevas comisiones de postulación, que tienen que ser en abril de 2024, ¿no? Es ya. Pedirlo en marzo, abril, sí. Sí, pero es ya, digamos, en términos... 6 meses, ¿verdad? No se pudiesen hacer como está en ley, precisamente por esa ausencia de magistrados. Solo hay 8 magistrados, creo yo. Y lo que marca... la ley es muy específica en quién tiene que integrar y cómo tienen que integrarse. Entonces, que había un miedo de que no se pudiesen integrar como la ley dice que se tienen que integrar esas comisiones de postulación y que alguien pudiese levantar la mano y decir todo esto no es válido. Entonces, que asumamos solo la interpretación benevolente jurídica, parte de la CC, no, al final fueron de 5. Responsabilidad y al final fueron 5. De Estado. Había 2 votos, pero son concurrentes, o sea, están de acuerdo. Sí, son razones concurrentes, o sea, es decir, la interpretación de fondo no es esa, sino que creen que es por otro motivo el que hay que otorgar la debida ejecución. El tema es que al final lo que digamos desde esta interpretación es resolvamos esto ya, integremos la CSJ como se tiene que integrar y enseguida integremos comisiones de postulación, casi. Pero no lo vamos a esperar al siguiente congreso, porque el siguiente congreso no conoce a estos postulantes, estos llevan 4 años con los expedientes ahí, y además no les vas a pedir que elijan en febrero o marzo, que en abril integren las comisiones y que en octubre estén eligiendo Corte Suprema de Justicia. Entonces, mejor finiquitemos ahora, a final de año, lo que hay. Esto podría ser una postura razonable si no estuviésemos en la clase de... Bueno, pero probablemente porque tenemos esta situación política es que se viabiliza tener los resultados. Yo voy a decir, ¿cómo ves esa parte jurídica? ¿Tiene razón mi amigo o no? Yo creo que tiene razón y tiene razón... o sea, la razón podría haber estado desde el año 2020 hasta el presente. O sea, se podría haber hecho antes. Es decir, hay un tema puntual y es... En la conferencia de prensa, los magistrados dicen no estamos cambiando la sentencia, estamos viabilizando la forma de ejecutarla. El problema de esa sentencia, y es lo cuestionable de la misma, es que la parte específica de regular la forma en que tenían que votar, que no está en la Constitución, que va más allá de la ley de comisiones de postulación, pues sí ha sido la respuesta de este Congreso, decir, miren, yo no me muevo ahí, y aunque lo ponga en todas las sesiones, porque está en todas las sesiones dentro de la agenda, no lo conozco. Ahora, la CC hoy nos dice, miren, el Congreso no ha podido elegir con esta fórmula. Lo que tenemos que hacer es viabilizar y obligar a que esta mancha en el Estado de Derecho sea enmendada. Y a mí, desde la parte de vista jurídica, me parece que esa es una decisión apropiada. ¿Por qué hasta ahora? Lo tienen que resolver los magistrados. Pero efectivamente va a darse. Y tiene un peso, digamos, político-jurídico de poder hacerlo ahora. ¿Tienes los votos para hacerlo? Los tienes, ¿ok? Y lo otro es, hay un grupo de diputados a los que estás obligando a sesionar. Si esos magistrados no sesionan y les certificas lo conducente, el 14 de enero van a tener un problema de una investigación penal por haber roto o incumplido una diligencia obligatoria por la Corte de Constitucionalidad. Eso no es en gracia a ningún diputado. Seguramente muchos van a decir, bueno, pero tenemos los votos. Sinceramente creo que la posibilidad de reconfigurar los intereses de bancadas y de diputados salientes y de diputados que permanecen es una acción política, ¿verdad? Es una deuda con el país y va a reconfigurar el tablero en una situación compleja. Si la prioridad antes era
ver cómo bloqueamos al partido Movimiento Semilla, que ha ganado las elecciones presidenciales y que tiene una bancada, la tercera bancada por entrar el 14 de enero, reordeno tus yo creo que las muchachos. prioridades hoy se han reordenado. O sea, digamos, y esto es fuertes declaraciones, ¿eh? No, primero, yo quiero hacer... de Goyo, ¿eh? Es Fuertes bien declaraciones. importante. Para quien sea que esté llevando el conteo, es la segunda vez al hilo que Goyo le da la razón al magistrado Molina Barreto. Y está grabado. Está grabado en medios. Vamos a la hacer primera clips. y la segunda. Vamos a hacer hacer clips clips y mandárselos a Molina Barreto. para los fundadores de Goyo, ¿verdad? No, O sea, y sobre pero- todo porque no, Estás cancelando el Molina anticipado. Barreto ya se había enfadado con un miembro de Tangente que es Edgar Sí, Ortiz. sí. Entonces ya vamos a mandarle Sí, para sí, compensar sí, sí, el clip empatando. de Goyo Sí, diciendo sí, sí, tiene sí. razón Molina Barreto. El que Es resta que y peca o sea, empata. yo lo que No, pienso no, es es una broma, la es una deuda, broma que la estoy haciendo, deuda mi con la querido Goyo. Constitución y con la legalidad estaba Pero a lo que iba- pendiente. ¿Por qué no se ejecutó antes? Bueno, y aquí también hay una explicación. ¿Quiénes eran las partes dentro del amparo? El Congreso de la República. ¿Ha pedido el Congreso de la República que se generara una debida ejecutoria? No. Ha dado excusas de por qué no ha podido ejecutar el fallo. El Ministerio Público, Ministerio Público ha sido el que promovió el amparo. Han pasado 4 años desde que no se eligen magistrados. ¿Pidió la debida ejecutoria? Por lo menos no que hayamos sabido que se haya resuelto en ese sentido. Ese Y es- las comisiones de postulación. ¿Se han atrevido las comisiones de postulación que estaban integradas hasta la fecha? Eso es otro tema. Están legalmente integradas hasta que se termine, digamos, la selección. 4 años. A responder, sinceramente, no sé Pero si... esta debida ejecutoria era de febrero, si no estoy mal. Se ha resuelto una de febrero. Bueno, lo pero- que ha dicho hoy los magistrados de la Corte, y yo no lo he leído en el fallo aún, pero lo que hemos visto en la conferencia es que ellos dicen el fallo ha sido promovido e integrado por los propios magistrados, porque es una deuda, o sea, ha sido oficio. esto Y ha eso sido de es, oficio. eso Ha es sido oficio. importante Oh, madre porque eso mía. no pasa en Guatemala. No pasa. No es usual, pero sí están facultados. O sea, Sí están facultados, pero no pasa. O sea, no lo minimicemos. O sea, aquí hay un ¿Cuándo arranque. conocen Aquí hay un arranque de jurista no activista de parte de algunos magistrados de la CC, porque puede ser. O sea, Goyo concurre y también nuestro consultor indirecto a través de las fuentes de Daniel, que tiene una lógica jurídica hacer esto, porque podríamos estar ante un problema mayúsculo de legitimidad de las mismas postuladoras por la forma como están integradas. Entonces tiene lógica. Entonces lo que estamos analizando nada más es, hay tela del timing político, o sea, es un arranque de responsabilidad por parte de los magistrados, aprovechando además esta coyuntura porque lo ven viable en este momento por la debilidad de los actores que están saliendo en este momento y que pueden perdón, pero es que estás teniendo actores que se están poniendo creativos al margen de la institucionalidad. La posición de la CC ha sido, yo no he visto golpe concluyamos aún. a priori porque Yo no he visto golpe aún, pero las competencias tienen que ser Solo respetadas. no concluyamos a priori, porque, o sea, Sí. creo que lo que hay que ver es no sabe. si hay una motivación política, por otro lado, de El estos... proceso de selección va a ser político. No, es no, desde no, el no, Congreso. no voy ahí, no voy el ahí. resultado Voy, de la no voy selección ahí, de Cortes no voy ahí. no va a favorecer a los grupos que se consideran, digamos, de oposición política al actual Pero gobierno. analicémoslo. No va a ser. No pero va a ser, analicémoslo. o sea, A lo que voy es, ¿hay alguna evidencia de que esto puede favorecer a algunos de los actores que han estado en esta coyuntura en medio del golpe o no? ¿Me Eso es permites importante. embarcarlo? Porque es una discusión muy compleja. Permítame embarcarlo en algo que ha dicho Goyo, que me parece que son unas fuertes declaraciones. ¿Esto beneficia el golpe de Estado o lo perjudica? lo perjudica. Claramente lo Está, perjudica. está diciéndole, tenemos que regresar a la institucionalidad. O sea, ya fue bueno. Yo lo que veo es, ya fue bueno, mucha, cada quien en su lugar. Hay que elegir cortes. Así como, vaya juerga que nos hemos pegado mucha, pero hay que recoger las cosas, irnos en la casa, porque ya estamos con una goma todos de la gran chingada. Sí, es lo que estás sí. diciendo. O sea, ahora, si pensamos que los grupos que se han identificado como opositores a esta alianza van a salir beneficiados con una selección de cortes, no va a pasar. Bueno, pero van a salir beneficiados si es que es... Es que a todo el guatemalteco le conviene que alrededor revisemos la de institucionalidad. golpe, digamos, y esto perjudica la viabilidad del golpe de Estado, que para los huizaches que nos están viendo, nos estamos refiriendo a la legítima sucesión del poder democrático, es decir, entregárselo a Bernardo Arévalo, que es quien ganó las elecciones, que es lo que se está intentando impedir. Si esto lo hace más complejo, si esto, claro, tú tenías una CSJ que había sido una gran operadora del sistema, te la estás ventilando. Que alguien piense en la Cuchi, ¿verdad? Que alguien piense en Blanca Stalin, que alguien piense en todos los intereses que había detrás de esta corte y esto es muy importante, sin que nadie lo supiera, de oficio, además,
la Corte de Constitucionalidad y hasta donde nosotros sabemos, sin que hubiese una gran discusión con otra clase de actores de fuera, supongo que alguna discusión ha habido, pero una gran discusión así a nivel de hablemos con 100 diputados, hablemos con la misma Corte Suprema, hablemos con otra clase de facciones del pacto, la presidencia y demás, los tipos se lanzan esto. Dicho en otros términos, los magistrados tienen un costo ante sus amigos de los otros poderes y con los cuales han cogobernado que han asumido en este momento. Yo creo que un costo político. Yo creo que hay que entenderlo desde el punto de vista de las personas que hacen carrera en las instituciones de justicia. Es una mancha fea y era una mancha que se le podía señalar a la séptima magistratura de la Corte de Constitucionalidad el que no se hubieran elegido magistrados. Pero que sea la misma Corte electa en 2014 la que va a integrar comisiones de postulación en 2024, no se le puede seguir señalando a la séptima magistratura. Claro. Es de esta. No, está bien, y pero esta, lo que está haciendo es diciendo, miren, hay que poner las cosas en su lugar. El magistrado Molina Barreto Pérez Aguilera no amaneció más amigo el día de hoy de Yamatei, ni de Lacuchi, ni de Consuelo con lo que acaba de suceder. Pero renueva la posibilidad de quienes van a integrar los lugares. Solo estamos analizando porque, o sea, a mucha gente lo lee en clave de esto fue un movimiento golpista. Los intereses, yo no creo que haya sido así. Yo creo que los intereses de los bloques que hayan estado ocupando el poder empiezan a diverger. O sea, y hoy lo que hace falta es que quienes están en la vía institucional conduciendo instituciones de justicia, les interesa regresar a lo modelo, a la constitucional, a lo que debería haber ocurrido desde 2019, si lo queremos ver desde 2020, y no ha ocurrido. Con eso, no sé si es la mejor resolución, no sé si es es atípico, definitivamente estamos en cuestiones atípicas, pero le permite recobrar el orden a la institucionalidad del organismo judicial, y eso creo yo. Y tiene un efecto antigolpe. Y es sorpresivo, no sabemos. No lo podías haber anticipado. Eso me parece. Es sorpresivo. Y el efecto antigolpe no es porque... Yo creo que los intereses de verdad son esos intereses de los jueces de carrera y todos esos líos, y estoy convencido que aquí hay una jugada para que haya una nueva corte que favorezca ciertos intereses de cara a lo que se viene. Pues gente que tiene carrera, ¿verdad? Aunque hay que decirlo, va a ser una corte muy débil. Porque es una corte de 10 meses, donde ya estamos en las comisiones de postulación los últimos 6. Pero ¿quiénes van a integrar esas cortes? Las personas que tengan un perfil. Y cómo cuando se integren las nuevas comisiones, cuando haga la tabla de gradación, ¿quiénes van a ser beneficiados? Los que tengan más experiencia en carrera judicial, tengan doctorados, tengan maestrías. Que le da chance a algunos para reelegirse. Para los que sean electos hoy van a seguir teniendo ventaja sobre los postulantes. Es que se dice, la verdad es que ese es un interesante punto de vista, porque para alguien que quiere hacer carrera, son 10 años de bloqueo de esa carrera, ¿verdad? O sea, si quieres llegar a la Corte Suprema de Justicia, o sea, ya son... se comió una Corte Suprema de Justicia, se comió otro periodo entero, prácticamente. Lo que es que siguen habiendo solo 13 magistrados. Hay 3 espacios para ser magistrado de la Corte Suprema. Claro, y si te comes 10 años, te estás comiendo una parte importante de la carrera de personas que quieren tener el chance, ¿verdad? Pero en cualquier caso, eso debe ser el interés corporativo político, pero... Lo que le interesa además a la audiencia, que se levantó esta mañana, vio eso y dijo, el golpe está operando. Y hay algunos analistas que lo están diciendo, ¿verdad? El tema es que cuando ya analizas el detalle, qué difícil es que esto sea beneficioso para alguien que está intentando hacer algo complejo. Meterle un grado más de complejidad. Pues sí, yo sí pienso que eso. Y hay otras 2 noticias de las cuales tampoco he visto las resoluciones, pero me anticipo, digamos, a decir qué implicaciones tienen. Sobre todo por bueno, sí vi una de las 2, que es el tema de otorgar la apelación al diputado Samuel Pérez sobre su recurso de reposición por no ser aceptado por el juez séptimo. O sea, el juez séptimo había estado diciéndole al diputado, usted no tiene interés en esto, yo no lo dejo ver el expediente, no es parte. Él presentó un recurso de reposición, se fue rechazado, presentó un amparo, una acción de amparo ante la sala de apelaciones, creo que es la sala cuarta, fue rechazado. Y la sala dijo, se suspende en definitiva porque no están los presupuestos. Eso quiere decir, y decía, no hay definitividad, es decir, usted no agotó todos los recursos, y 2, usted no es parte, no tiene interés. La Corte de Constitucionalidad le ha dicho a la sala, usted tiene que seguir con ese amparo, porque 1, el diputado sí demuestra un interés, y 2, se ha dicho que la reposición es el recurso idóneo, y al haberse agotado el último recurso idóneo, la sala debió haber conocido si hay un agravio. A grandes rasgos, lo que está diciendo es, queremos darle
lo que está diciendo es, tienen que dejar de defenderse a la gente de Semilla del expediente O de la sea, cancelación. han habido 3 acciones antigolpe de esta corte al hilo. Solo lo digo, no estoy diciendo que hay diseño necesariamente, pero sí es un patrón y me parece interesante decirlo, efectivamente, porque hoy todo el estamento de analistas y de cabezas parlantes iba por la otra dirección. Sí. Por eso solo estoy tratando de ser bien riguroso y responsable en que no vemos que en este momento meter la elección de Cortes a este Congreso, cuyo plazo del año se está terminando, que tiene que conocer Quedan presupuesto, 3 semanas. que él parece que, bueno, tiene que conocer también el tema del antejuicio del vicepresidente Willy Castillo, y se anticipa que podrían haber otros antejuicios en la lógica golpista que vengan detrás. Parece que le estás Del metiendo TC. un montón de presión a un Congreso que, si bien sí los vas a tener juntos, obligados a sesionar, Sí, eso es una... porque esto los mandata a sancionar más que las otras cosas. Por el presupuesto, Y hacer acuerdos, que eso es lo que supone, digamos... o se puede caer y se mantiene el es que anterior. la política y no tiene que pasa seguir nada. siendo política. A mí me parece que... Lo de que Willy tratar Castillo parece nada más un pleito Sí. de alguien por ahí que se la tiene, no se ve un efecto. Willy le insultó a la pareja del presidente. Sí, o sea, no se ve tampoco, Y le tienen digamos. un odio. A lo que voy es que bajo el efecto, la lógica mecanicista, o sea, lo que se necesita, las piezas para el golpe, también lo de Willy Castillo parece que es otra cosa que distrae más que abona, pero lo que debiera hacer para hacer un golpe de Estado, que es quitar al TSE a través de procesos judiciales, y lo que debería hacer, por ejemplo, levantarle cargos al presidente electo o algunas de esas aberraciones, esto viene a joder. Exacto. ¿Por qué? Pregunta. Tú eres Freddy Orellana. Y no estamos yo no hablando soy de. Freddy. Tú eres Freddy Orellana. Todos somos Freddy Orellana. No sé cómo acabé diciendo esto en este programa. Hay que sacar el caso Trep, que está bajo es bajo el número del de firma Semilla, es él, ¿no? El que tiene el que Sí. sacaría el caso Trep / fraude. Sí. Y dices, bueno, esta semana sale, ¿no? Que es lo que habían dicho, que pues, tiene que ser esta semana, muchachos. El Kraken. Van muy lentos, van muy El lentos. Kraken. Queremos golpe, queremos verlo, Queremos hombre. Kraken. Queremos analizar. ¿Ves esto que acaba de pasar? Te quitan la CSJ, Te quitan la cuchi. te quitan la cuchi. Generas incertidumbre porque ahora mismo hay todo tipo de chismes entre el estamento jurídico. Esto ha sido no sé quién, ha sido no sé cuál, han sido los gringos, ha sido la MP, ha sido no sé qué. Seguramente no ha sido ninguno de esos. ¿Te atreves a sacarlo o no te atreves a sacarlo? No digo que él no lo vaya a hacer, pero yo creo que le mete... Lo piensa. Claro, lo piensas un poquito más, ¿o no? Yo lo pensaría porque las señales que te está dando las instituciones activas ya estuvo bueno. Regresemos a los puntos de los que tiene que discutirse. O sea, Congreso tendría que haber hecho su trabajo, elija magistrados. Eso es lo que está diciendo la Corte Y Suprema. una cosa muy importante, lo estabas leyendo antes, Goyo. La resolución dice 2024, ¿verdad? Sí, la Solo para resolución- los que están la diciendo que resolución dice esto era para quedarse 5 años, no. La resolución dice 2024. Sí, así es. Es para concluir el periodo que está, digamos, ya... Que es completamente 2019, avanzado. 2024. Ahora, yo soy Freddy Orellana. Va, eres. Tú eres Rafael Curruchiche. Tú eres... Porque yo prefiero ser Freddy Orellana, o no, no sé. Tú eres la fiscal Consuelo Porras. Sí, yo te soy pregunto Curro. también, o sea, no te estoy diciendo, creo que la conclusión es sí, pero ¿presentas el caso? Yo me lo pensaría, como dice Goyo. Ajá. Yo sí me lo pensaría. O sea, yo diría, espérate. No estamos en el mismo terreno que estábamos ayer. Ujú. O sea, ahora se está discutiendo. Que tampoco se va a tengo cambiar. claro que la CSJ le iba a dar exactamente lo que pedía al Ministerio Público necesariamente. Lo que pasa es que ya se habían tardado mucho en mandar los antejuicios. Ujú. Y yo creo que innecesariamente, o sea, necesitan que esto esté viéndolo el Congreso ya, digamos, porque el Congreso no está negociando antejuicios. Y necesitas mandarlo al Congreso para que empiecen a ver, bueno, quitarle 107 votos, ¿cómo se consiguen? Y aquí el papito Yamatei sabe cómo conseguirlos, ¿verdad? Es que a mí me parece que si hay muchas cosas y ahí sí elaborando en las implicaciones políticas de los elementos jurídicos, es demasiado ruido a la estabilidad. O sea, Claro. yo tengo si vemos a las personas que tienen negocios en el país, que tienen verdaderamente negocios arraigados en sus ganancias, en sus acciones futuras, incluso en sus intereses por créditos. Estás viendo un Congreso que te está diciendo el presidente Tate va a tener que negociar conmigo si yo apruebo este presupuesto para todo el tema de garantizar la deuda No te soberana. gusta. Eso me implica que podrían venir las calificadoras de riesgo a decir, este riesgo país es demasiado alto, y eso implica también que los intereses
o el dinero corriente en Guatemala se vuelve más caro. Eso a mí me vuelve la operación más cara. Tenemos inestabilidad política. Eso. Y me dices, no van a entrar digamos, no van a ser electas las autoridades porque el proceso estuvo viciado en las elecciones. O sea, en el ranking de las cosas certeza que se califican jurídica. De certeza jurídica en el índice de Estado de Derecho, hay dos que son nuestras o eran nuestras solieces. No hay conflicto armado y hay transición democrática. Si rompes el tema de transición democrática, solo te queda serían los dos y estás poniendo en riesgo una de los elementos que todavía no nos hace estar en último lugar en Latinoamérica. Yo no veo que eso sea una buena noticia a quien verdaderamente está pensando racionalmente, a quien no está no está dejándose llevar por toda la lógica de no, aquí viene el comunismo, no, aquí hubo alteración. O sea, son temas, me parece, poco racionales, poco objetivos y bastante viscerales, acciones eminentemente arbitrarias que tienen un interés político y que están usando lo jurídico con fines políticos. Creo que toda la sociedad se ha dado cuenta de eso. Me parece que incluso los grandes voceros de ese tema lo que están haciendo es legitimando su posición de utilizar lo jurídico con fines políticos. Entonces, ya con eso me parece que el ambiente está resuelto y de alguna forma este tipo de resoluciones, las que se han dado esta semana, son un llamado a decir, recobremos un camino sólido de Estado de Derecho y hay que enmendar los errores. Eso es lo que me parece, hay que enmendar los errores. ¿Qué resultado va a haber de eso? Eso va a ser del juego político, eso va a ser de las negociaciones y de quiénes son los magistrados. Pero ¿no te parece que el momento también, además, obedece a que, bueno, qué miedito da este Yamatei, pero ya ha salido cuentaseado, por no decir una peor palabra, ¿verdad? De todo esto de las manifestaciones, de no sé qué, ya estamos entrando en noviembre, ya diciembre no cuenta, ya solo quedan 3 semanas prácticamente justo quedan 3 semanas de noviembre. Ahora sí tomo esa decisión. Esa decisión la podía haber tomado antes, podían haber puesto orden antes, pero están haciéndolo cuando ya el presidente le queda una miajita de poder, que está obviamente utilizando para el golpe. O sea, eso lo tenemos en este programa clarísimo. Pero te esperaste a que ya estaba hiperdebilitado, especialmente después de octubre, que pueden decir misa. Pero esas movilizaciones que ya llevan 36 días delante del MP y que tuvieron otros capítulos el fin de semana, sobre todo las movilizaciones del viernes, fueron increíbles. Es que mientras más ruido haya, más estás generando una posibilidad de que la nueva normalidad, el nuevo eje de poder en Bernardo Arévalo genere más adeptos. Claro. Es decir, si seguís persiguiendo a un vicepresidente saliente, todos los círculos alrededor del apoyo de Guillermo Castillo van a decir, bueno, es que estos sí son golpistas, entonces me siguen persiguiendo. Yo no creo, o sea, y tampoco que quiera decir que le estés diciendo al Congreso no le des trámite al antejuicio. Pues podrían jugársela y decir, tengo los votos, le doy trámite al antejuicio y le sigo el capricho a quien fue ofendido por el vicepresidente. Pues ni capricho, porque parece que sí el nombramiento estuvo tucho. Pero esa es la motivación de quitarlo siendo vicepresidente cuando el 15 de enero podría... A misa, claro, por supuesto. Magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Un caso que todavía no conocemos con claridad, pero que lo que sí tiene claridad la ciudadanía es que fuiste a arrancar actas 4 y 8 a jalones y empujones a los magistrados. ¿Los vas a desahuciar en este momento por el Congreso? No sé, yo creo que tampoco es que no tengan los votos, pero habría que ver si viene la Corte Suprema y el Congreso. Un corte de lo que hemos hablado, porque creo que sí es importante. En este país tan... difícil de leer a veces. Sí. Y si podemos aportar un poco de claridad, estamos nosotros improbando la tesis de que el pacto de corruptos es una cosa granítica y que está bien coordinada y que es una corporación, es una empresa. No. Por eso, pero o sea, esto lo viene a confirmar. O sea, ¿qué es lo que parece más que sea esto? Parece un movimiento ordenado de una corporación criminal que tiene claros sus objetivos y clara la ruta para conseguirlos, o estamos viendo que se está desgranando la mazorca de algo que ha sido una corporación criminal donde cada uno tiene sus feudos, donde hay un pin que los une a través de saquear el presupuesto nacional y repartirlo en diferentes formas y tiene a todo el mundo contentos, pero que esa persona, por mucho que esté encaprichada en quedarse él o a través de
un adláter Un proxy. y de un proxy que va a tener ahí, realmente es un sueño lo que está haciendo y que cada quien lo que está viendo es, bueno, aquí hay responsabilidad jurídica que tenemos por 20 años, aquí hay manchas en el, y al final de cuentas me llamo Molina Barreto y Pérez Aguilera y tengo nietos y no quiero que mi nombre sea dilapidado por absolutamente toda la sociedad. No sé, o sea, Están ya como estamos limpiando un viendo poquito que la- cada uno la tiene habitación. sus incentivos, tiene un sector de pertenencia, el cual le interesa mantener legitimidad porque no se van a morir el día de mañana ni el año entrante, no están tampoco con cánceres terminales y ese tipo de cosas, y están pensando cada uno en sus prioridades y que para dar un golpe de Estado no te sirve una corporación criminal que está cada uno pensando cuántos salvavidas hay y que yo alcance uno, sino que lo que te serviría es un ejército disciplinado. De hecho, hagamos ese ejercicio. Digamos, hagamos ese ejercicio asumamos que este movimiento es un movimiento que viene de Yamatei, que viene de Consuelo. Los dos se sentaron y dijeron, vamos a cambiar las Cortes. Por la razón que sea, ¿no? Vi que Kiki Godoy estaba diciendo que era porque no les estaban cumpliendo los de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Y que patearon el tablero y quitaron a todos para volver a poner a todos. No lo sé, en fin. Ok, tenemos eso. Ese escenario tendríamos que asumir. Y los que van a estar 10 meses iban a cumplir. ¿Qué? Y los que van a estar Por solo eso, 10 meses. eso voy a digo, llegar, eso voy. perdón, Miguel. Digamos, Sí. en este ejercicio de imaginación, tendríamos que imaginarnos que tienen claro los votos en el Congreso. ¿Quién puñetas les opera eso y que ya tienen los 80 votos cuando ninguno nos hemos enterado siquiera que estén hablando de estas Nuestras cosas? fuentes parlamentarias ¿verdad? no Nada, tenían noticia cero. de esto. Y tenemos fuentes de todo tipo, que no se olvide. No, es que esto se lo hablan con los de Semilla. Mentira. Tendría que tener claro quién va a quedar. Tendrían los votos de cada uno. Okay. Primera complejidad dificilísima. Tendríamos los votos que son 107 para quitar antejuicios. Tendríamos que tener, digamos, clarísimo que los que vamos a poner nos van a cumplir, ¿verdad? Tanto en el TSE, que por cierto habría que elegir entre la lista que ya está del TSE o no. Sí, y ahí, sí, exacto. O sea, las listas se complican porque hay nombres repetidos también, hay gente que ya no, bueno, o sea, yo no lo veo. Complicado. Entonces, vemos todas estas capas de complejidades y decimos, ¿qué es más fácil interpretar? Que aquí hay un interés de una parte del estamento jurídico que quiere retomar un poquito la línea de lo que se había hecho y que además ve una oportunidad para ganar espacios de poder en la Corte Suprema de Justicia de cara al gobierno de Arévalo e incluso darle un buen estartazo a reelegirse en las comisiones de postulación del año que viene, o tenemos este plan macabro, complejísimo, que se va a ejecutar en 3 semanas o en 4 semanas y que requiere de cientos y cientos de personas coordinadas en un mismo sentido. Yo creo que la navaja de Ockham nos dice clarísimamente que la opción es la A, pero nunca hay que descartar en este país la opción B tampoco, ¿verdad? Yo creo que sí. ¿Sí la descartas? Sí, no la descarto, pero creo que va más por el tema Balance de probabilidades. de tener un interés en, bueno, ¿por qué no vamos a elegir cortes? Es decir, ¿y por qué vamos a dejar afuera y la mancha de tener un Estado de Derecho que, además de tener estos intentos y haber tenido un proceso electoral tan accidentado, no tenía cortes electas? Quitarte eso creo que alivia mucho, le da mucha tranquilidad también a otros actores y deja las puertas abiertas a otro tipo de negociación. Es decir, aquí va a haber votos, aquí va a haber la oportunidad de seleccionar nuevo poder. Hay diputados que salen, hay diputados que se mantienen, hay diputados que entran. Todavía están desaparecidos del ambiente con posicionamientos los diputados entrantes que no habían sido diputados. ¿Y con quién están? ¿Y qué interés tienen? Y miran con buenos ojos que hay alguien que quiera permanecer en el poder. Yo sinceramente no lo veo así. Creo que todas las autoridades electas, legítimamente electas, ¿verdad?, tienen un interés en el recambio de mando. Y los que permanecen y los que podrían seguir jugando este juego con este tipo digamos que de señales, entran en otra dinámica, con otras prioridades y con otros pesos, además de tener un plazo para hacerlo. Estos son momentos muy tensos, ¿Y saben qué haría yo en estos momentos? Si fuese Curruchiche, Freddy Orellana, si fuese el presidente, si fuese... Un traguito. Un traguito. Tomaría un vinito, ¿verdad? Yo tomaría un País Mart antes de tomarlo. Claro. Tú ese eres es el el tema. Curruchiche, Ese yo es el soy tema. Freddy Orellana, aquí está la doctora Consuelo Pero Porras. ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué necesitan? Un traguito. Un traguito. Pero antes del trago. Además, Curruchiche y Freddy Orellana, la doctora no, que no es doctora porque es plagiadora.
Pero por curioso, esos de vez en cuando si le empinan el codo. Les vendría bien siempre un Party Smart, ¿verdad? Un Party Smart para cuidar su hígado, para que procese mejor el alcohol del hígado y que al día siguiente, ¿qué te pasa cuando tomas un Party Smart? Sobre todo esos hígados sufren mucho, ¿verdad? O sea, son hígados que han estado... Llenos de odio. Ya, exactamente. Entonces, protéjanselos. Llenos de odio y bourbon. Este hígado está lleno de odio y bourbon. Entonces, ¿cómo no te va a caer bien un hepatoprotector si tienes esos problemas? Party Smart. Entonces, van ustedes a cualquier supermercado, a farmacias, Super 24, se compran su cajita, son 10 pastillitas, una media hora más o menos antes de empezar a beber, incluso en el mismo momento que empiezan a beber, y nada, al día siguiente están mucho mejor. Eso sí, beban agua, no sean buenas prácticas. Y hasta tendrías fuerzas para inscribirte en el taller de muebles de melamina. Así es. Y luego lo que tienes que hacer, digamos, en esa circunstancia, ya tienes mucha más fuerza para el golpe de Estado. Claro. ¿Verdad? Que tampoco, bueno, mejor no que no se tomen, ellos que no se tomen partes más, pero ustedes sí. Ustedes sí, ya saben dónde encontrarlo, 100 pesitos, 10 pesitos la pastilla, Party Smart. Siguiendo con el tema. ¿Qué escenario vemos? No es Semilla, no es el reformismo, no es Bernardo, no es el próximo gobierno, no va a tener una Corte Suprema de Justicia amable, digamos. ¿Quién en esta oportunidad, quién sí puede sacarle provecho a esto que está pasando? Estás quitando a una Corte Suprema de Justicia, vas a poner otra. ¿Quiénes son los grandes beneficiados de esta jugada? Bueno, yo creo que, y lo recalco, me parece que quitarse la mancha es el principal, ¿verdad? O sea, la oportunidad de quitar del historial que no hay Corte Suprema electa y que no vamos a cerrar con eso es la principal. Después, creo que hay que tener en cuenta que la mayor parte de la nómina de 26 magistrados o posibles, potenciales magistrados a la Corte Suprema de Justicia son personas que vienen de la carrera judicial. Creo que ahí hay una ganancia. Hay que recordar que hay una alineación interesante de fuerzas entre los distintos grupos de abogados, de magistrados, que va a salir fortalecida y con nuevos aires en ese sentido. No necesariamente con los mismos operadores, que es un poco lo mismo que ocurre, ¿verdad? ¿Quién conduce? Sí importa, ¿verdad? Y ahí creo que las personas que han ocupado los espacios de salas de apelaciones o los principales que estaban en esa nómina tienen ventaja. Porque también son personas que ocupan la nómina, algunos son personas que ocupan la nómina de magistrados de salas. Entonces creo que en general hay una ganancia de esto. Y segundo, los diputados que pueden organizar a sus bancadas para votar van a tener una ventaja. No necesariamente para tener compadrazgo, sencillamente para agilizar acuerdos, ¿verdad? Están muy divididos. Pero entonces el punto es, ¿querés entrar con fuerza, los que permanecen al menos, querés entrar con fuerza a la siguiente legislatura porque fuiste reelecto? Te da la oportunidad de negociar por ver quién va a votar por qué. Estar en movimiento, creo yo, es importante. También me parece un interesante ejercicio ver cuál es la dinámica de los partidos tradicionales o los grupos, bloque minoritario de oposición actual, en conjunto con otras bancadas de cara a las votaciones, sobre todo a la Corte Suprema de Justicia. Porque si el músculo es completamente el grupo mayoritario hoy el que va a elegir, me parece que hay que recalibrar o pensar qué tipo de función estás pensando tener una siguiente legislatura. Pero lo veo un poco de esa forma. Después pienso que los más satisfechos con esta decisión son grupos tradicionales, asentados, ¿verdad? Define grupos tradicionales. Me parece que el sector económico privado debe sentirse satisfecho de esta decisión. Me parece que los grupos de abogados, indistintamente de sus preferencias, tienen que sentirse satisfechos de esta decisión, porque permite, sí, ver que las comisiones de postulación siguientes podrían entrar en una dinámica distinta a los movimientos que hemos tenido. Y mejor. Pues ojalá mejor. Yo estoy de acuerdo. Creo que además hay que entender esos incentivos que tiene el sistema de justicia de este país y el gremio de abogados, y explica mejor la situación. ¿Y quién más podría ganar con esto?
Yo creo que sería muy difícil que esto sea una oportunidad para los que son actores del golpe. O sea, lo veo muy difícil. Lo único que veo marginalmente como una ganancia es tener un mecanismo coercitivo para que los diputados se sienten a hacer acuerdos. Pero tienen tantas cosas sobre la mesa y esto le viene a aumentar la sospecha entre ellos, que no creo que sirva, digamos, esta oportunidad para darle un nuevo impulso al pacto, así que de ahí al golpe. Si tú no llegas a sesionar, estás cometiendo un delito, si eres diputado. No, lo que vas a cometer en desobediencia a la resolución es si el 15 de diciembre no están electos. Pero tú podrías no ir y si lo eligen tus compañeros no pasa nada. Pues vas a tener un problema en general. O sea, el punto es cuántas sesiones necesitas para terminar de elegir. También tienes que votar presupuesto, sesionar para eso. Me parece que los incentivos para sesionar están. Y probablemente eso es lo que algunas personas celebrarían de eso, ¿verdad? Obligar a los diputados salientes a tener esas sesiones te permite venir y negociar. Quizá la única oportunidad ahora para el golpismo es que los vas a tener ahí. Digamos. Y ahí es donde van a decir, ok, bueno, por lo menos, mira que me ha costado hacer que lleguen ahí. Ya están ahí. Voy a sacar la chaquera. Pero todas las o sea, yo lo que veo es que todas las acciones desde el 13 de julio a la fecha las habías tenido no para el pleno del Congreso de la República, las habías tenido para jueces, para fiscales, para personas que quieren desgastarse y de alguna forma para jefes de bloque que te interpretan y te dicen, bueno, a Semilla, como tenemos que acatar la resolución, y yo le digo y la suspendemos. Una resolución que no tomó el pleno, que la tomó jefes de bloque, pero esta es un desgaste político directo. Es un desgaste que va a ser recordado, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de alianza tenés que jugar ahí? Los incentivos a recibir plata o no recibir plata, pues cada vez más hay gente que te dice es que están ofreciendo plata. Y hoy más que antes hay un incentivo a decir, ¿me voy a manchar con esto o no me voy a manchar con eso? Yo pensaría que por ahí podría haber alguna duda alrededor. Tengo una pregunta para vos. Si uno... Bueno, hay algunas personas que han calificado de abusiva y muy extensiva la interpretación de la norma en la resolución de la CC de Gloria Porras en casi mandatar ese mecanismo de que tenía que ser a viva voz la votación, etcétera, y uno por uno. Ahora, casi que la CC, y creo que por ese orden, o sea, no he leído la resolución, pero me han explicado que en ese orden de ideas va el razonamiento de los votos concurrentes de parece que son las dos magistradas, Leila Lemus y Dina Ochoa. Parece que el proceso que están mandatando ahora, que parte también de archivar lo que el Congreso había acordado que iba a ser el mecanismo y que tenía rango de ley, se lo están bajando, y no por una inconstitucionalidad, sino simplemente es como una CC en ese caso, también extendiéndose de una forma abusiva en su mandato. O sea, la pregunta es, el fondo y la forma de la resolución, ¿qué te parece de las dos? Tanto la que da origen, digamos, a ese impasse en el Congreso porque no les gustó en el momento a los actores de poder y a los diputados mojarse. Cuando digo mojarse es, o sea, dar la cara, levantar la mano uno por uno, a viva voz, escoger magistrados, y la de ahora, que dice archivemos, eso fue una mala idea y viabilicemos otra forma de poder desatar ese nudo. ¿Qué pensás desde la lógica, digamos, del derecho constitucional? Sí, me parece que la innovación de la sentencia original es innovación, va más allá y con muchos motivos. La gente que cuestiona a esa corte aprovechó para venir y decir esta es una sentencia que se está inventando legislación. Yo pienso envejeció mal esa resolución, que no llegó bien porque no pudo ser cumplida. O sea, en ningún momento estuvo el poder de venir y decir no puedes no acatar la resolución, no estoy viendo los suficientes esfuerzos para que sesiones y veamos una ejecutoria. Recordemos también que el magistrado Bonerge Mejía enfermó en ese ínterin, empezaron las acciones de persecución contra los magistrados, denuncias cada mes, o sea, tampoco era un momento sencillo, y en ningún momento el Ministerio Público dijo ¿cómo estás cumpliendo la resolución? Y presento la debida ejecutoria. Si ellos presentaron el amparo y después no siguieron a demostrar su ejecución, me parece que eso fue un problema. Después, sobre el tema del acuerdo, yo leo del auto de hoy o de ayer, no vi la fecha, la verdad, pero vi el acto, que la Corte lo que está diciendo es
no podemos dejar que el auto que no ha permitido que los magistrados elijan sea la excusa para que no tengamos. Si lo que es el problema es el auto, entonces tiene que utilizarse los medios y los mecanismos para llevar a cabo la votación. Y por otro lado está identificando que los diputados han tenido suficiente tiempo para conocer alrededor de quiénes son los postulantes, quiénes son los potenciales magistrados a ser electos, y si hubiera alguna tacha o algún señalamiento, pues deberían ejercer. Con eso me parece que sí hay una modificación sustancial a la forma expresa en que lo dictaba la sentencia, pero es una sentencia del 6 de mayo de 2020. ¿Cuánto tiempo ha pasado alrededor de eso? Creo también que o sea, no compartido en los razonamientos. Me parece que los razonamientos son lo suficientemente hábiles como para demostrar que las situaciones han cambiado y que lo que tenemos que priorizar es regresar a un Estado de Derecho que tenga autoridades electas. Sin cerrar mucho la cancha de cómo. Pero por otro lado también, y cierro con eso, es pensar si lo que tenemos es un Congreso que no ha querido, porque aunque lo pongan en las sesiones, nunca han llegado a ese tema, ¿verdad? ¿En qué momento hubo una acción que compeliera a los diputados o le pudiera hacer a los diputados demostrar que no se podía seguir ese mecanismo? Porque lo que decían era, nos tomaría años cumplirlo. Bueno, pero no lo hemos visto tampoco. Entonces, hacer el cambio y facilitarlo para tener la votación, para tener la elección, creo que sustancialmente es una forma de enmendar esa resolución y de dar una salida. Te tengo una pregunta a ti, la cerca de Chesterton. ¿Te acuerdas que en ese momento, especialmente organizaciones satélites alrededor del sector privado tradicional, cacareaban mucho que... Luego se les olvidó, por cierto, ¿no? Ya dejaron de... Pero cacareaban mucho que alrededor de... O sea, que había que escoger dentro del plazo... Que los tiempos son que eran lo muy más importante. Y que fuera ese congreso justamente que estaba saliendo, o sea, todos esos problemas que tenía legitimidad, pero que era importante que se respetara el plazo. Y algunos, y yo, o sea, no tengo ningún problema en admitir que me equivoqué en ese momento, porque subestimé lo perversos que pueden ser estos. ¿Te equivocaste, de verdad? Pues eso es o sea, a día de hoy, y viendo cómo se comportó la Corte Suprema, por eso, entonces, viendo eso, yo sí subestimé la irresponsabilidad que tendrían Yamatei, estos diputados. La misma CC. Exactamente. Lo subestimé, pero mi pregunta es eso precisamente bajo la óptica de la cerca de Chesterton, ¿verdad? Que en ese momento, digamos, hay un plazo, es importante saltárselo, o por lo menos que te hicieras de la vista gorda como sociedad civil porque te parecía que los electores que iban a ser los diputados eran unos impresentables. ¿Cómo envejeció eso? Yo lo que siento es que sí tiene que ser una lección para todos. Yo supongo que siempre lo hemos sabido, ¿verdad? Pero eso de estar poniendo parches y de tener un árbitro corrigiendo a los niños, ¿verdad? Lo que sí subestimamos es los niños hijos de puta que son, ¿verdad? Estos tipos. Porque si es el niño que no deja de dar patadas, el niño que no hace caso, el niño que lo castigas y da igual, el niño en que siempre está testando los límites. La forma de cambiar es votar de una forma distinta, ¿verdad? Y ojalá ahora que tenemos, en principio, un presidente que ha llegado de una forma distinta, no con los viejos mecanismos de financiamiento y demás, las cosas puedan cambiar y puedan cambiar de verdad. Pero claro, ir poniendo... Yo soy de los que piensan que es mucho más importante el proceso de elección que los tiempos. Pero claro, cuando los tiempos son 4 años, pues ahí empiezas a revisar cómo salió eso, y salió mal. Esa es la realidad, salió mal. Pero en términos del principio básico, esta gente que decía los tiempos son absolutamente sagrados, son sagrados cuando les da la gana, ¿verdad? Luego se fueron olvidando cuando ya el sistema se acostumbró a tener la CSJ que querían. Ojo, nadie se estaba No dije que ellos tenían la razón, nos habíamos equivocado, probablemente porque subestimamos la importancia de esos pinches plazos bajo... Claro. O sea, el tema es, la alternativa, yo entiendo eso, hay que hacer todos los mea culpas que quieras, pero la alternativa ¿cuál es? La alternativa es dejar que estos hijos de puta, ¿verdad?, eligiesen a un grupo de personas que sabíamos que estaban negociando de forma espuria con el mayor pedazo. O sea, lo de ser un hijo puta más de Yamatei sí se ha quedado como el mayor. Pero si hay alguien que está de segundo es Gustavo Alejos, ¿verdad? Que ese es otro personaje absolutamente nefasto de nuestra vida política y social. Uno de las peores personas que han pisado este país, sin ninguna duda.
¿Te acuerdas del allanamiento a Gustavito en su hospital? Tenía ahí los nombres de los diputados Sí. y estaba haciendo sus cábalas y tenías Sus cortes finos de carne. Sí, ¿Te lo imaginas así con su vinito, con su vinito. ribeye así viendo cómo votará Samuel Pérez aquí? Sí, ¿Cómo claro. votará en esto Evelyn Morataya? con cuántos votos contaba y todo Felipao, eso, ¿qué me va a ¿verdad? dar? Yo creo que hay un tema que también se olvida y y tal vez es un buen aprendizaje. Probablemente sería bueno tener memorias de los magistrados como para saber qué hay detrás de todo eso y la cultura de escribir o tener el relato de los exfuncionarios. Creo que es un buen debiera en la cultura política guatemalteca de la actualidad. Pero la primera resolución que anuló la selección de la nómina y que fue la misma resolución que prolongó las funciones de la actual Corte Suprema y magistrados de apelaciones hasta que hubiera un reemplazo, no previó tiempos de ese tema y dio una carta libre que después con el nuevo amparo dijeron, bueno, ¿y qué pasa si tengo el otro amparo que me dice que yo puedo seguir utilizando? Y de hecho es la resolución que citan cada 13 de octubre que tienen que renovar el periodo. Entonces, esa resolución creo que hay que ver que ese tipo de enmiendas, ese tipo de parches terminan siendo dañinos cuando son una carta en blanco a un actor político para jugar con la institucionalidad. Que es irresponsable, infantil y mafioso. Si el debate es idoneidad alrededor de tener un plazo perentorio, creo que la cultura política debería ser otra. La reforma no debiera ser a identificar cuál de los dos, sino a cambiar completamente el modelo, exacto, ¿verdad? totalmente. O sea, cambiar de golpe toda la autoridad judicial. Y eso yo creo lo más cuestionable del modelo no es si el proceso político pasa por la selección de magistrados de apelaciones. Probablemente hay mejores soluciones y de hecho en el análisis comparado hay mejores soluciones. Pero lo peor es tener que pasarlos a todos. Claro. ¿Verdad? Y eso es lo que no tenemos en otros países. En ningún otro país te cambia todas las autoridades superiores de justicia en un mismo momento. ¿Qué hacemos con el sistema de comisiones de postulación que se ha postergado tanto? Porque además no hay viabilidad política porque los actores que vieran pasar esa reforma son terribles y los conocemos. Claro. ¿Qué hacemos con eso que parece que es el objeto inamovible con la fuerza La crisis de representación no está ahí, creo que ese es otro tema, ¿verdad? La crisis de representación está en la confianza que tenemos de los diputados, porque cambiar el modelo implica darle más poder a algunos diputados, darles más permanencia y es algo que ninguna de las fuerzas quiere. Pero es una de las soluciones para poder generar accountability, o sea, rendición de cuentas individualizada en cada uno de ellos. Y eso es, creo yo, otro de los vicios. O sea la discusión tendría que ser hacer más sensible el sistema político, a la sociedad. Individualmente. Y también tendrías que, ya con esas condiciones o con eso sine qua non, sí les puedes dar más poder a los representantes. Bueno, es que es una de las discusiones que están en el punto de antes de, o sea, y de hecho desde la independencia, antes de que el pueblo tome la decisión por sí misma, la tomo yo. Pero si sos soberano como pueblo, tenés que tener la rendición directa de los. Bueno, muchas discusiones y las vamos a seguir teniendo aquí en Tangente. Muchísimas gracias, Goyo, por haber dado un poquito de luz a esto, que era bien complejo. La verdad es que ninguno estábamos entendiendo muy bien las implicaciones de esto ayer. Y yo creo que poco a poco ordenamos ideas un poquito las ideas, en frente de la cámara, información y demás, y vamos dándole forma a esto, siempre con la incertidumbre, que sobre todo creo que ese es el titular que genera esto, la incertidumbre que genera una decisión como esta en medio de un proceso político tan complejo, muy, muy difícil. Se lo ponen a los golpistas, pero también pues siempre hay riesgos y siempre hay complicaciones. Gracias, Goyo, gracias, Javier, y gracias a todos ustedes. Ya saben, a darle seguir a nuestro canal de YouTube, nuestras plataformas de redes sociales y de podcast Tangente GT.